el primer bloque de este debate. Contamos con el segundo y último, en el que se debatirán los presupuestos para el próximo ejercicio 2020, aprobados el pasado 13 de diciembre, que, si no me equivoco, es el primer presupuesto aprobado en plazo en los últimos 12 años, con 6 votos a favor de EJ-PNV y 4 votos en contra de EH. Por otra parte, las cuentas del próximo año ascienden a 2,23 millones de euros, que supone 5,23 millones de euros, que supone un incremento del 8,5% al respecto ejercicios del año anterior. Bueno, continuaremos con la misma estructura del bloque anterior, por lo que iniciaremos con un minuto de valoración por cada invitado. En el bloque anterior hemos empezado con EH Bildu, así que esta vez empezamos con EJ-PNV. Así que... Bueno, tú que has trabajado el presupuesto. Yo quería destacar cinco voy a hacer, yo traía 4, pero voy a poner 5 puntos que destacaría. El primero, remarcar lo que he dicho antes, que era importante el hecho de aprobar el presupuesto en el mes de diciembre. Creo que, aunque la norma lo dice, no obliga, pero sí que es interesante hacerlo, porque ya empiezas el año ya con un presupuesto aprobado y todo el mundo sabe lo que tiene para poder desarrollar, todas las concejalías, todos los técnicos, y lo que es en sí el pueblo también lo puede conocer. Luego, segundo punto, que hemos intentado racionalización del gasto en general, difícil porque tenemos muchas partidas encorsetadas que no se pueden tocar porque hay compromisos, y bueno, pues hemos intentado ajustar lo más posible. El punto 3 sería mantenimiento del estado de bienestar. Creo que no hemos tocado nada, incluso en algunos aspectos lo hemos mejorado. El punto 4 sería el desarrollo de urbanismo para mejorar la accesibilidad. Creo que es muy importante porque en Valencia tiene muchos baches y creemos que hay que intentar ir mejorándolos en lo posible. Y el último punto, que luego voy a añadir, que somos ambiciosos en mejorar el pueblo y pronto sacaremos un plan de legislatura para que todos los vecinos conozcan nuestra propuesta para Valencia. Y el último, pero no menos importante, es que me ha dado pena que el equipo, o sea, la oposición, o Bildu en este caso, no haya aprobado los presupuestos conjuntamente con el PNV, o por lo menos no se haya abstenido. Porque para mí, unos presupuestos, decir que no a unos presupuestos, yo creo que nunca lo he dicho, y me va a costar mucho decirlo, porque yo creo que todo el presupuesto que se plantea en un pueblo, otra cosa podemos estar de acuerdo en partidas, pero todo yo creo que tiene que ser, porque al final, si yo digo que no a un presupuesto, estoy diciendo que no a todas las partidas del presupuesto. No digo a una, digo a todas. Aunque yo luego pueda sacar 7 o 23, pero yo estoy diciendo que no a un presupuesto. Y eso es lo que no veo yo. Por lo menos hubiese visto una atención o esto de Bildu, si hubiese dicho, por lo menos hubiese abstenido en el presupuesto. Sí. Mi último punto. Sí, pues estoy de acuerdo con lo que dice Imanol. Luego entraremos, creo yo, más, ¿no?, a las partidas. Sí, es un presupuesto, ya lo explicamos en el pleno del otro día, que en cuanto a inversiones está un poco condicionado, creo que en este caso, en el mejor de los sentidos, por la obra de Areacha, que tiene un importe total de 604.000 euros, aunque un 28% de ese importe luego nos va a ser reintegrado por Goriz, ¿no? Es verdad que aspiramos a que esté hecha antes de verano, por lo que ha dicho Imanol, por la zona en la que está y porque conlleva mejoras importantes, no solamente de la calzada, sino de las aceras, y sí nos ha condicionado en ese sentido el presupuesto, pero creíamos que era momento ya de abordarla. Luego, en el presupuesto en general, lo que hemos tratado es de mantener también cosas que han sido un poco de nuestra cosecha ya desde el mandato anterior como oposición, como el transporte entre barrios, impulsar, ya lo hemos dicho, las áreas de turismo, de comercio, de empleo. Ahí también pues tenemos un total de 276.000 euros que hemos destinado. Y luego lo que decía Imanol, todo ello sin tratar de que la parte de las asociaciones y del bienestar social queden tocados, ¿no? O por lo menos si haya que hacer algún ajuste lo sea de la menor entidad posible. Y luego también se han creado partidas nuevas, pero bueno, luego podemos entrar, si queréis, más al detalle. Decir que no a un presupuesto a nosotros también nos cuesta, Imanol, lógicamente. Lo que no podemos es admitir un presupuesto como el que nos habéis presentado, en forma y en fondo, así, la cruda realidad. En la legislatura anterior se trabajó porque tuviéramos un cronograma y sabéis qué cronograma nos habéis presentado. Hemos hecho el esfuerzo por cumplir los plazos, creo que se han cumplido someramente y bueno, por vuestra parte la información aportada es mínima, de la solicitada es muy escasa. Yo te pongo un ejemplo, el presupuesto que se planteaba en mayo, para mayo os entregamos 25 ofertas
económicas. Nos habéis entregado 3 y encima una ya os la habíamos entregado nosotros. Así no se puede trabajar un presupuesto, así no se puede, no se puede. Esa es la cruda realidad. Hemos intentado ser honestos, os entregamos una hoja, un escrito al día siguiente donde se recogían aspectos que considerábamos que eran errores. Tuvimos una reunión y la primera pregunta que nos hiciste era si estábamos dispuestos a aprobar el presupuesto. Por supuesto, si no, EH Bildu no está en esa mesa. Y en esa reunión, por decirlo de una manera llana, nos desnudamos y os dimos toda la información que pudimos y os planteábamos por qué planteábamos las cosas. De esas apenas se han recogido nada. Y las que se han recogido, parece encima ahora que os las... ¿no? A mí cuando haces la exposición parece que es no hemos tocado en cultura, no hemos tocado en deportes, no hemos tocado en ONGs. No es cierto. En la propuesta original se tocaban todas esas. Luego ha habido retoques, es así. Y eso está por escrito. A las ONGs había algunas que se les quitaban, luego se explicaron y habéis reculado y se han rehecho las partidas. En cultura ha pasado más de lo mismo, y en deportes hemos visto que aunque las asociaciones deportivas cumplen o reciben la misma subvención, en lo que son instalaciones deportivas se merma la partida hasta los 0 euros. Lógicamente, porque como bien ha dicho Elizabeth, hay una partida que se come el margen de actuación en el presupuesto. Lo explicamos eso. No, si eso no hay que explicarlo, eso se ve a simple vista. Pero yo te digo sinceramente, y perdón, bueno, sigue, dale. No, te digo sinceramente, David, que si ponemos los presupuestos uno contra el otro, no hay motivos para no aprobar ninguno de los dos. O los dos decimos que no. Esa es tu valoración. No, mira, te voy a decir por qué. Mira, nosotros hemos puesto Areacha, 604.000 euros. Sí. Vosotros a cambio habéis puesto 180 de lo del alumbrado de esto, que hemos tenido una reunión y vamos a tener otra, del alumbrado de Cacarraldo, y Ameche, o Meste, de 164. Es decir, nosotros nunca hemos dicho que esas dos no las vamos a hacer. Pero nosotros Areacha tampoco, Pero es que ahora... Ese es el planteamiento. Tenemos planteamientos diferentes, sí, eso es lo que hay que explicar. por qué se hacía ahora y no se hace luego modificación de crédito. Y nosotros os explicamos por qué preferimos que se haga después del verano y por qué hay que hacerlo a otra hora. Pues porque para nosotros tiene más... Tenemos otro ayuntamiento con el que hay que conveniar. Sí, ¿Y costaría que se haga en septiembre? Es que lo dudamos, porque nosotros hemos hecho la consulta... ¿De qué año me dices? Porque llevamos ya 3 años. Sí, pero 3 años por lo que se ha explicado, Imanol. Sí, pero... ¿Cuánto tiempo lleva un equipo de rugby esperando un sistema de iluminación? Pues mira, ¿Cuánto tiempo lleva la gente de Chipío esperando el arreglo de esa carretera? Espera, lo de Chipío te puedo decir. Es que, Imanol, has dado a entender que nosotros Areacha parece que no queremos que... No, ni nosotros no queremos que se haga, ni vosotros ya sabemos que no queréis que se haga. Entonces, ¿por qué no habéis aprobado, por lo menos abstenidos en el presupuesto? ¿Por qué? Porque el planteamiento es como... o por la prensa televisiva. No, de los dos? No, perdona, Imanol. Es que no hay más. Es que todo lo que no te vamos a permitir son esos comentarios despectivos hacia nuestro grupo. No es despectivo. No es despectivo. Imanol, que te lo hemos dicho más de un pleno, que nosotros, si decimos que no, defendemos el no. No vamos a esconder la cabeza. Dime por qué habéis dicho porque que no. son planteamientos completamente diferentes. Porque para dónde. nosotros... Dime en partidas por qué no. ¿Las tienes ahí? Si te hemos entregado una tabla desglosada. ¿Cuál? Te hemos entregado una tabla desglosada. Vale. ¿Por qué? Porque todo el entramado cultural queda... Perdona, Imanol. El contrato, ¿puedes leernos las 2 cifras del contrato de Goñi Portal? Y le creo a pies juntillas a lo que dijo Leire. Goñi Portal, en vez de 110, 90 hemos puesto. Sí, pero ya son 22.000 euros, de 112 a 90. Que puede ser un contrato menor para contratar un técnico. ¿Dónde? ¿Dónde viene eso? Eso no viene en el presupuesto. No, pero es que todavía no se ha licitado, se explicó, dijo que igual poníamos a alguien. ¿Pero dónde viene? ¿Qué haces? ¿Primero un contrato y luego un contrato menor? Tengo partidas en otro lado para hacer contratos menores. ¿Pero eso viene recogido en el presupuesto? Eso no viene recogido en el presupuesto. No, eso no viene recogido en el presupuesto. Pero se os explicó en persona. Al día siguiente de entregarnos el presupuesto, os entregamos una hoja y donde vienen esas contrataciones externas, os dijimos que se especificaran. Y nosotros lo especificamos. Técnico en cultura, 0. Le habéis otorgado 0. Si a mí me entregas un documento que pone 0, me puedes explicar lo que quieras, pero el documento que se aprueba es 0. Pero se explico. Eso en el caso de cultura. O sea, en el caso del contrato de Goñi Portal. Sinceramente, David, no hay diferencias para no, por lo menos, absteneros. De verdad. Bueno, la diferencia es clara. ¿Meter o no meter Areacha? Sí. Y para nosotros... ¿Es motivo para no absteneros? ¿Es motivo para no absteneros? Sí, claro. Para nosotros tiene... Y decir que no a la ONG
a lo de cultura, Claro. a lo de los clubes. Al Claro, aniversario al- de un club, a todo. Habéis dicho os que no agradecemos que hayáis reculado en ONGs, Joder, pero ¿qué hemos no me recurrado? mires así. No, hemos No, recurrado es que- 1.000 euros a los jubilados en vez de 3, 4. Y a cambio hemos dado 1.000 a la iglesia. Ya. ¿Por qué? Y- Porque la iglesia ha arreglado el reloj. Y a varias, que es un patrimonio y a de varias la ONGs que No se hemos les, quitado a que se nadie les más. qui- sí, sí, hombre, Mira, Banco de Alimentos Está pagado. ayuda, está sí, puesto. pero ¿cuál era el original, la propuesta Pues original? porque que nosotros no es un sabíamos proyecto que había de que dar. presupuesto, Nosotros Claro. no sabíamos que fruto había de que las dar. conversaciones y de volver Claro. a pensarlo se pueden Claro. hacer modificaciones. Pero- Es un proyecto claro, de presupuesto, claro que es un una proyecto. propuesta. Nosotros Claro, no sabíamos es que que- había que darles a esos, que se daba de por sí. No Claro. sabíamos. Pensaba que era... No, que se daba de por sí, no, eso es una decisión No, política, ¿eh? pues eso, pero sí, pero que estaba ya habituado a darse esa cantidad a esos Imanol, ONGs. perdón, a ver. Lo último me ha dejado un poco atónito. ¿Cómo que no sabías que se daban a esas ONGs partidas? Yo ¿Dónde- al COVID no entonces, sabía que no se te- daba 30 euros, no- no es igual. No son 30 Si euros. llevas 5 Pero años si en llevas, el ayuntamiento. llevas 4 años y una legislatura más como concejal, Sí, ¿qué? entonces, ¿qué? ¿Los presupuestos municipales de los demás años no te los leías? Por Sí, favor, ¿qué- Imanol. ¿Qué tiene que ver? Pero Joder, yo creía que pues era esas un partidas venían reflejadas en los presupuestos municipales era de un los años compromiso, anteriores. Era un compromiso, que yo no sabía que era un compromiso. No, un compromiso No, no. compromiso no. Compromiso no. Viene reflejado desde la época de Isamari. Pero es un compromiso. Viene ¿no? reflejado desde la época de Isamari las Sí, diferentes partidas vale, que se pero es un declaran a compromiso. ONGs. No es una cosa voluntaria. No, solo, no, es un proyecto de compromiso. presupuestos. Es un proyecto de como ha dicho presupuestos. Elizabeth. No es un compromiso. Un compromiso se puede firmar, un compromiso se puede hablar, pero en este caso es un proyecto de presupuestos donde viene establecida qué partida se destina a cada sitio. Nosotros no estamos en contra, por haber votado en contra de los presupuestos, no estamos en contra de la mayoría de las partidas que se ¿Cómo que destinan. no? Joder, que Entonces no. hubierais dicho sí No, o no. abstención. Hombre, Hemos expuesto nuestras razones. ¿Pero qué- Hemos qué expuesto razones? nuestras Habéis razones Habéis dicho claramente. no a todo. Al aniversario del Arcote, no. No, Alianza, Perdón, habéis dicho no. pero Perdona, ese- si Habéis dicho- déjame terminar. El aniversario de Arcote le Déjame proponíais terminar. 0 Eli, euros. Déjame si la que más terminar. cortaba ha sido tú a mí. No, 0 no, euros. no te he Cuando cortado. nos enteráramos. 0 Después. euros. No te he Iba a ir cortado, te he después. rebatido. Y que es teníais por distinto. No, no me has escrito, dejado y la terminar. excusa No era habíamos que no hablado ibais con a ellos pagar un todavía. poteo. No entonces, ¿cómo que Eso desvíes lo- la atención, porque habéis dicho no a todo, a las asociaciones Eso, culturales, al claro, tejido asociativo, claro, como os gusta ¿eh? decir a vosotros. Sí. Habéis dado Sí. hecho Habéis que dicho no a la Areacha Calea. Nosotros hemos que votado que no a revierten los todos. a todo, Pues eso. pero a Claro. todo, A no todo. solo una. Habéis Claro. dicho que no a No todo, a una, asociaciones, a tu sueldo, PTV, por ejemplo. a todo. También. A todo habéis dicho que no. Claro. Entonces, bueno, El cuando sueldo es uno otra demagogia, toma una David, postura y tú la lo tiene que sabes. asumir. No. El sueldo es otra No, demagogia. no, si te No. lo hemos explicado 1000 veces. Sí, yo también a ti. Te lo hemos Vale. explicado 1000 veces. el Manuel. mayor gasto se cometía hace un año en el tema Imposible. de... ¿Cómo que no? Cuando Cuando- compartían, hace 3 Cuando- años. cuando ah, compartían gobierno. Claro, cuando había junta de gobierno. Era mucho más gasto Porque que había ahora. unos pagos regularizados, cosa que no pasaba en la legislatura anterior. Bueno, Este lo tema anterior yo no creo estaba. que ha sido suficientemente explicado en plenos Pero ¿tú precedentes. diriges el Yo debate? creo. No, Ah, pero creo que ha sido pensaba. suficientemente Los plenos sí, explicado. pero el debate no. ¿No? Quiero decir, si sale un tema, se puede hablar No, de él, no, ¿no? claro, pero vamos a hablarlo entero, porque vuelvo a leer Entero. entonces el manifiesto que leí el otro día en el Léelo, pleno. léelo. Lo que gastabais vosotros Léelo, en dinero pues sí. público, de cargos públicos, Elizabeth, que no era tenemos ningún 3.000 problema. euros superior a lo que ahora destina el PNV a cargos Que públicos. no tenemos ningún problema. Sí, Pleno no de sé. 18 de julio, pleno de presupuestos. Elizabeth, tú te Se embolsas explicó todo. 53.400 euros y yo No me hables de lo que embolsaba embolso. 34.000. No me hables de lo que me embolso. Se acabó este tema. Cuando quiera Pero la ciudadanía... que tú no diriges el cuando debate. quiera la Decidirá la televisión cuando se acaba el tema, ¿no? Yo no puedo parar, no voy a parar. Muy bien, Es pues que entonces lo que diremos es lo que gastabais vosotros Dilo, como equipo de si no gobierno, tenemos 3.000 problema. euros Sí. más cuando teníais junta de gobierno. Claro, Y lo que porque no te los voy a pagos consentir estaban es que me regularizados. digas en un pleno ni que tengo las manos manchadas, ni que los cobros que hacíamos eran No saques mis alegales. palabras de No, lugar. me dijiste Pues que sí. tengo las manos No, manchadas. no. Y tuvimos que oír Estás de una- sacando las palabras ¿Me del dejas lugar? terminar? Sí. Y tuvimos que oír de una concejala tuya que cómo estamos insultando. Sí, ¿Insultar? sí. Yo en ese momento, cuando Sí. tú me acusas de tener las manos manchadas, tenía que haber cortado el pleno. Cínicos O e pensar- hipócritas nos O llamasteis. pensar en una expulsión del pleno. Sí, Porque lo que pero- no se puede es inducir a la ciudadanía a pensar que alguien aquí ha hecho algo irregular. Perdón. No te perdono. Sí. Manos Sí, manchadas. pero Va a ser la última revisa el vez que pleno vas porque a- estás tergiversando vas a- mis palabras. Va a ser la última vez que vas a decir una cosa de esas en público. Perdón. Por lo menos dirigida a Es mí. que estás tergiversando Porque mis la palabras. siguiente vez nos vamos a ver en llamaste otro sitio. hipócritas y cínicos. Claro. Y la alcaldesa porque os embolsáis llamando... la retribución de pleno y de comisión cuando votasteis en contra. Es Claro, muy bonito. claro. Voy a votar en contra de que los Claro. concejales Y ya, tengan una retribución Eli, que claro. no pasa de ser una anécdota, pero luego me la llevo. Claro. Entonces a la ciudadanía ¿Pero tú sabes a qué contarle todo. destinamos ese dinero? No ¿Eh? lo sé, como si lo dais a una ONG, Claro. pero no lo Y eso es- devolvéis ni lo tú- destináis a causas La sociales alcaldesa como de hizo Plencia Imanol. en Como- un pleno como te hizo llama Imanol. hipócrita y cínico.
hipócrita. No me compares, vamos, como vuelva, es que vamos, decirle a alguien que tiene las manos manchadas, ¿y qué hacías tú cuando estabas en la oposición? Que no denunciaste que los demás teníamos Es que no lo las manos sabíamos. manchadas. Nosotros en junio de 2015, en junio de 2015 recibimos un informe en secretaría que decía lo que decía. Desde Y decía luego, que vuestros cobros eran, no voy a decir ilegales, porque creo que tampoco es justo. Estaba en el código ético. Alegales. La forma de retribuir. No, y lo estaba porque en no el estabais código dados de alta. Tienes un informe jurídico. Ético, Sí. pero muy posterior a la forma. Sí. ¿Y cómo es que Secretaría no nos llamó al orden? Eso no lo sé. Claro que teníamos 10T, por supuesto que recibíamos 10T. Yo lo que haga Secretaría, lo que Con la haga Alcaldía retención. en 2011 no lo sé. No lo sé. Sí, no. Pagas IRPF, no pagas los... No, Pero era muy todo. mal. Y Hacienda No, nunca nos sí ha llamado pagar. la atención por presentarle ese 10T. Y No. Secretaría y los técnicos hubieran Tienes un informado informe sobre la irregularidad. de Así que cobrabas alegalmente. Venga. Y por eso se regularizan Cuéntale vía... más cosas a la ciudadanía para confundirle. No. Cuéntale más Yo cosas. creo, Eli, Tú que estabas en la oposición, tu labor de fiscalización o de denuncia de algo que se hacía legalmente, ¿no la pones de manifiesto? Si tan claro yo no lo sabía Por porque me favor. parecería grave que tú favor. lo supieras haciéndolo, tú lo Por supieras y favor. lo callaras. Yo no hacía nada. Secretaría y los servicios técnicos esto disponen cómo ha de cobrar. Y allí, Esto es como ni lo del Hacienda- coro. Hacienda lo tiene todo declarado. Nunca nos abrió una inspección ni a ningún concejal ni creo que al ayuntamiento. Esto por es como este lo del motivo. coro, es un O sea que, técnico, por ¿no? favor, Ahora es secretaría, ¿no? No contéis. Balones No contéis fuera. lo que no es, por favor. Yo Para creo- la Secretaría, como lo del coro, es un contéis- técnico, ¿no? contéis, Es un no técnico que nos contéis dice... lo que no es. Aclarar un poco esto. Yo no disponía las formas de pago ni cómo se debía de retribuir Bueno, en tú lo concejales cobrabas. ni alcaldía. Tú lo cobrabas. Y tú ahora también cobras las comisiones a las que dices Sí, que no. legalmente. O sea que venga. Legalmente. Y ahí, en aquel momento también legalmente, porque si no el Tribunal Vasco de Cuentas que se inspeccionó en el 17 hubiera dicho algo sobre esa cuestión. Es que no Y lo fiscaliza dijo. eso. no fiscaliza el año. Bueno, pues cuando venga que fiscalice eso también. A ver qué dice. No fiscalizó Porque desde 2010. luego a Hacienda le declarábamos todos el 10 que 2017. firmaba la alcaldesa y nunca nos llamó a inspección. Si hubiera habido algo irregular, desde luego la Diputación no perdona. No lo vamos a desviar del presupuesto que no habéis aprobado. Bueno, se ha hablado de la cartera de Areaza. Este año Plentia tiene 5,23 millones de euros, el presupuesto más alto en los 10 años. No, 10 no menos, desde el 2011. Vale, pues me equivoco, pues perdón. ¿En qué se va a invertir? Pues principalmente la obra estrella que nos lleva 429.000 euros es Areacha, lo que pasa es que hay que poner total, de que son 604, que el convenio que firmamos con Orly, luego en ingresos nos viene transferencia, nos viene 175.000 euros de 445. Y entonces esa es la obra principal y bueno, la que va en presupuestos. La idea no se queda aquí, porque la idea del ayuntamiento es si el año que viene tenemos otra serie de ideas de hacer, de obras de realizar y bueno, en función de cómo tengamos los gastos, pues sobre todo el tema del parking de Arpillao, que no sabemos cuánto va a subir la reparación completa del edificio o parcial, no sé, al final lo que los técnicos nos digan, pero eso nos va a condicionar un poco el resto de obras. Pero como idea sí que hay una serie de obras para hacer y bueno, la reposición que ha dicho antes David sobre el tema de Chipío, pues es una obra importante también de más de 500.000 euros y entonces como está con el consorcio de aguas hay un pacto y un convenio aprobado que nos han dado ahora una prórroga de otros 6 años y lo que sí nos piden es que hagamos por lo menos una obra al año sobre lo que tenemos previsto de reposición de la red de abastecimiento de agua y vamos a hacer la de Gandias que ya estaba para licitar, están los pliegos ya realizados, se han preparado y se va a licitar. Es una obra que cuesta 58.000 euros junto con lo que es el saneamiento de Munguía-Bidea, pues estaban ya, lo de Munguía-Bidea ya están se va a adjudicar la obra y todo ya, porque ya tenemos ya los pliegos realizados y la de Gandias, pues cuando lo tengamos, pues se va a hacer ya, esas 2 obras son inmediatas. Porque esos además estaban al margen de lo que era los presupuestos, ya estaba aprobada toda la dotación y demás. Y luego pues está, pues ya que están aquí ellos, les decimos que también tenemos idea de acometer lo de Munguía-Bidea si se puede, si se puede el año que viene se hará. Y también hay otras obras ahí como previstas, como es el caso de Higinio Basterra y demás, que también hay que acometerlas temprano porque también es una de las encomiendas del consorcio de aguas.
Bueno, pues en principio en presupuestos da lo que da, porque de la diferencia entre ingresos menos gastos nos ha dado un margen de ese importe. Hemos intentado ajustar lo máximo posible para que salga dentro de presupuestos, aun sacrificando pues otras cosas que podríamos haber metido ahora. Pero bueno, creíamos que era importante comentarlo como primera obra del año que viene. Y bueno, si no me equivoco, la oposición propuso financiar esta obra desde el remanente municipal o una parte de ese remanente. ¿Podéis explicarnos vuestra posición? Sí, en nuestro caso nosotros presentamos 2 enmiendas, una que incluía la bajada de Goñi Portal, en este caso contrapuesto con las dietas y las retribuciones a cargos públicos. Cabe decir que nosotros no tenemos nada en cuanto a las dietas y retribuciones de los cargos públicos. En nuestro caso, decir que nosotros no ponemos en cuestión que se liberen a las personas, sino ponemos en cuestión la cuantía de esa liberación, y en este caso nosotros apostamos incluso por 2 liberaciones, como así lo llevamos adelante en la anterior legislatura. Dicho esto, y sin seguir con ello, pues la primera enmienda hacía mención, en este caso, a las dietas y retribuciones y a la bajada y al recorte que ha sufrido Goñi Portal. Entonces queríamos paliar eso, y luego la segunda enmienda lo que hacíamos era retirar, en este caso, la obra de Areacha de los presupuestos y llevarle, vamos a decir, a remanente, o para que la gente lo entienda de manera, a los ahorros que tiene el ayuntamiento, y poder realizar esa obra pues a partir de septiembre, pero en este año. O sea, nosotros estamos a favor de que se realice esa obra, pero lo que no entendíamos es pues que a partir por la realización de esa obra se tengan que realizar, en este caso, recortes pues, a nivel cultural, recortes en tejido asociativo, cultural, por ejemplo, como puede ser Plencha Televista, Microfilm, o que no se destine prácticamente nada a instalaciones deportivas. Creíamos que no era necesario realizar esos recortes si esa obra se hubiese llevado a remanente, como es el caso de la obra de Arpillao, que se ha querido llevar a remanente, y esa era nuestra postura. Entonces no contemplábamos, y siguiendo un poco el hilo de la anterior legislatura, ¿no? Que en la anterior legislatura también dijimos que nosotros en ningún momento íbamos a realizar ningún tipo de recorte o íbamos a realizar ningún tipo de presupuesto que vaya en contra del tejido social y cultural de este pueblo, que creemos que es el pulmón, porque de cemento solo no se puede respirar. Y bueno, el equipo de gobierno ha cumplido 7 de las 32 enmiendas presentadas. ¿Podéis explicarnos un porqué? Bueno, pues porque nos parecieron que podían ser acogidas. No íbamos a buscar un número, solamente que en algunas coincidíamos que se podían retocar. El tema de Areacha no lo aceptábamos porque creíamos que era necesario. No es verdad que hayamos recortado ni al tejido asociativo ni nada. Lo de Goñi Portal es una fórmula de hacer otras cosas. Lo de Microfilm, no sé si será Microfilm, pero si no serán otra proyección de cortos. No estamos quitando cultura, no estamos quitando nada al tejido asociativo, creo, nada, absolutamente nada. Y si se quita algo va a ser meramente testimonial, para ajustes o para lo que sea, o porque también es verdad que la gente y todo el mundo tiene que ver que los gastos son los que son, y los ingresos, sobre todo los ingresos también. La gente nos tenemos que acostumbrar a que dependemos cada vez más de los ingresos de lo que es Udalkutxa, que no se ha subido ningún tipo de impuestos, que también estamos muy por debajo de lo que están muchos municipios de alrededor, y que tendrá que revisarse tasas como todos los ayuntamientos, pero realmente no hemos quitado nada a costa de hacer esta obra. Yo no estoy de acuerdo en eso, ni a ONGs, ni a asociaciones, ni a clubs. Es más, creo que hemos ajustado hasta incluso para arreglar cosas que estaban mal arregladas en el sentido, y no culpo a ningún cargo político de ahora ni de nunca, sino que hemos intentado ajustarlo para que quede bien, sin más. Yo, perdón. Sí. Sí, no, si me permitís. La carretera de Areacha, es verdad, tiene mucho protagonismo y está bien y es justo que lo tenga, ¿no? Porque yo creo que va a revertir en todos, en vecinos, en vecinas y en quienes nos visiten. Pero se está diciendo que recortamos en tejido asociativo y en cultura. No es cierto. Se mantienen en cultura todos los eventos y además se va a tratar de reforzar el calendario con actividades en invierno.
Pero es que además se han metido partidas nuevas que van destinadas, además, por ejemplo, de que el Club de Jubilados o la Asociación de Jubilados tenga su asignación de subvención X, que en este caso son 4.000 euros, se ha creado para ellos y para jóvenes o infancia una partida aparte de 6.000 euros para que esa subvención se pueda complementar con otras actividades que sean consensuadas o pedidas por ellos. Se ayuda a la cultura, no solamente se mantienen las dotaciones, prácticamente todas, sino que se crean nuevas. A Herri Antzerkia se le da también una dotación, como novedad este año. Luego en cultura va a haber cosas nuevas, se va a habilitar en la biblioteca un espacio para libro infantil y juvenil, que no lo tenemos. Entonces, bueno, ampliemos un poco las miras. Si ha habido algún ajuste, ha sido el mínimo, y encima creamos cosas nuevas. Luego hablemos de cosas que le van a llegar a la gente. A la gente mayor va a tener el servicio de detectores de humo. Es importante, todos los mayores de 80 años van a recibir en breve una campaña en casa por la que se les va a informar que se les va a colocar los detectores de humo. Ya sabemos, como se dijo en el Pleno, que la alcaldesa en su día del Grupo Independiente puso en marcha este servicio, un servicio que continuó Bildu, pero que no prestó Bildu en los 2 años precedentes, ni en el 18 ni en el 19. Ese es el motivo de que en muchas casas hayan saltado los detectores, porque hay que mantenerlos, las baterías hay que renovarlas. Entonces, lo volvemos a implantar con una partida superior a los 17.000 euros y esto redunda en la ciudadanía, en el día a día. Yo creo que estas pequeñas, entre comillas, partidas hay que ponerlas de relieve. Y luego, por ejemplo, pues cosas como el servicio de acompañamiento, que volvemos a hacer una apuesta por él este año, no solamente con medios materiales como ambulancia, módulo, personal, sino que luego tendrá su coste también en la policía municipal, pero que estamos dispuestos a asumir porque creemos que este pueblo lo merece y ha funcionado bien. Entonces, bueno, a veces hay que destacar también partidas pequeñas, pero que son importantes para los ciudadanos. Por matizar algún dato, si me permitís, está bien aprobar el presupuesto a 31 de diciembre, pero claro, para eso se ha sacrificado las reuniones con la mayoría de asociaciones y clubes deportivos de esta villa. Herri Antzerkia ya existía. A mí me resulta curioso que digas que esta es la primera vez que se le va a dar una dotación económica. Viene... No lo ha dicho. Sí, ha dicho, perdón, No ha Yo antes. Sí lo he entendido, es la primera vez que tiene dotación económica, Pues, eso se me ha hecho llegar. No, ha tenido antes. Me resulta curioso Pues porque igual superior este al es anterior. tu 9º año en el ayuntamiento. Desde el primer momento en que se creó ha tenido, pero pedían 10.500 euros y se les da 5.000. Sí, porque Gorliz va a la otra parte. No, piden 10.500 a Plencia y 10.500 a Gorliz. Ha No es lo que yo tengo entendido. Ha tenido 4.500 en el 2017 y 5.400 en el Lo que 13. pedían, exactamente. Y ahora en el 20 tiene En el 5.000. 19 no se hizo porque ahí deciden que sea bianual y este año piden para Nos Plencia... han pedido 5.000 a nosotros. Perdón, 10.500. Es que tengo el documento. 10.500 para Plencia y 10.500 para Gorliz. Y se les da la mitad. A Plencia Televista se le ha estado dando 30.000, se le da 20.000. Independientemente del criterio. A Microfilm se le estaba dando 30.000, se baja... No se estaba dando, perdona, se daba 18. No. Mira la hora. Imanol, si has aprobado tú en la modificación Claro, 3/2019 6.000 euros. No me ha quedado más remedio. Claro, el primer año a Microfilm se le dio 3.500. Sí, pero ¿Lo el año recordáis? pasado, el 18, ¿cuánto se le dio? El 18. El 18 se le dan 24.000, porque se empieza a pagar. Hombre, Mira el presupuesto. pero si te han entregado las memorias. Sí. Este año se le deja 0 a Microfilm. ¿Pero cuánto había presupuestado para el 18? No se le deja que cero. se prorrogó. Perdón, la subvención a Microfilm Short Festival se le deja 0. No, nosotros lo encuadramos en las actividades socioculturales y pasa a ser de 20.000. ¿Cómo que cero? La subvención nominativa a Microfilm Short Festival es de 0 euros. ¿Y qué más da que pase a otro encuadre? Que no es una subvención a la asociación. Pero va a tener 20.000 euros porque Pone Festival de Cortos. o lo organizan otros, va a haber. Pero la subvención a Microfilm Short Festival son 0 Está euros. dando una subvención a una asociación que no está radicada en Plencia, para empezar. ¿Y? Que solamente... ¿Ese es el problema? No, No. según la Tenemos norma- una asociación a la que se le ha dado 10.000 euros que tiene la sede social en el ayuntamiento. Según la ordenanza... Fíjate, es que intentamos ser legalistas para unas cosas y para las según otras... la ordenanza dice que solamente esporádicamente... Y Manol, ¿y qué se te le parece puede que dar? tengamos una asociación No sé. que tenga la sede social en el No sé de ayuntamiento? quién No. sé de quién es. No. O sea, que ni lo miras. No. ¿Un teniente de alcalde no se preocupa de esas cosas? Sí, ¿Te preocupas de que una asociación cultural tenga la sede en Bilbao, pero no de que una asociación a la que le habéis dado 10.000 euros este año Es para poder pagarle. tenga Yo la lo- sede social en el ayuntamiento Se me y preocupa las para nóminas de pagarle. sus trabajadores tengan la sede social en el ayuntamiento?
¿Y el seguro de la mutua de esos trabajadores tenga la sede social en el ayuntamiento? No creo. ¿Y los seguros Pero bueno, no creo que lo tenga. tengan Pero bueno. la sede social en el ayuntamiento? Y es que somos legales para unas cosas y para otras no. Vamos a ser un poco... Pero La clave del dinero atribuido al Festival de Cortos no estaba tanto en esas cuestiones que estás mencionando, como la sede social, que también, en Plencia, sino lo que explicó muy bien, es una pena que no esté Sí. aquí Leire Gondra, Sí. que era una cuestión de proporcionalidad y de agravios comparativos. Aquí hay Claro. entidades deportivas que trabajan todo el año en Plencia, todo el año, con gran cantidad de niños, niñas y socios, y reciben menos de la 14.000. mitad. Algunos... Yo me gustaría hacer otra Perdón, cosa. perdón, Sí. que termino. Sí. Entonces, se trataba de una cuestión, primero, de proporcionalidad, porque 2 días de cortos han tenido un coste de 30.000 euros. Creemos que con todo, y por ese criterio de proporcionalidad, sigue teniendo el Festival de Cine Negro una dotación nada desdeñable, de 20.000 euros. Que esa entidad en concreto no lo quiere celebrar o que parece que no le llega, pues Plencia seguirá teniendo el Festival de cortos, son 20.000 euros. Y además A te voy mí- a decir una cosa. Perdón, Imanol. Esa asociación que dices que tiene el domicilio No. en el ayuntamiento, Sí. la tenía cuando le dabas tú la subvención. Sí, y luego no se regularizó y se le cortó la subvención. Sí. Pero es más, Pero no por se le eso- cortó por no eso, creo que además. por ¿eh? eso. ¿Eh? No creo que fue por eso. No, porque es que no la pidió tampoco. ¿Te suena? No sé. No se le puede dar a alguien que no la pide. ¿eh? Claro, pero tú se la dabas ¿Cómo? cuando y estaba en el ayuntamiento. Claro, supongo. pero la pidió. Claro, Pero se la diste. claro, y todo eso se ha intentado regularizar. Pues eso, pues haberme dicho, ¿Eh? oye, esto no está en la que Pero ya lo hemos dicho en un yo pleno. no sé, yo no sé Sí, qué ya, cartero, ya se lo hemos dicho cartero de ellos. al concejal de deportes en un pleno. Pues yo no estaba, no estaba. Pero ya que hablas de agravios comparativos, a mí me gustaría hacer otros cálculos para, Pues sí. para compensar. No cambies lo de abstención o No, Imanol, que yo reconozco mi voto. Mejorar. Yo te pido que no me cortes, por favor. Vale, no te corto. Claro, es muy sucio comparar asociaciones, ¿no? Es que No es compares. realmente, eso es cuando vas perdiendo el partido por goleada y te dedicas a dar patadas. Y no te queda más que dar patadas. Yo no, la verdad es que no soy así. Y Imanol, me gustaría Vale. que no me hagas una coletilla cada frase que digo. O sea, yo creo que estoy haciendo una comparación y no estoy diciendo que el equipo de gobierno sea así. ¿Por qué no hacemos otras comparaciones? Habéis contratado a una empresa de comunicación, 18.150 euros. Habéis contratado a un coaching, 18.150 euros. La alcaldesa cobra 19.300 euros más. Ya me están saliendo casi 60.000 euros más. Fíjate si llegaba para compensar a las asociaciones y clubs a los que se le ha mermado la subvención. ¿Eh? ¿Y lo que hacéis vosotros? Pero ¿Cuántos contratos menores firmaste antes de marchar? Y Sí. el día 5 de junio. Sí, Claro. 5 todos, de junio. Claro. todos, ¿Cuántos? mira, todos El entregados. 5% del presupuesto, ¿cuándo lo Sí. fulminaste? Todo Mira, entero. Imanol, todos Joder, entregados, por favor. todos entregados el Vamos 16 aquí. de Se me he abril, encontrado un montón de contratos menores. cuando todos me he llegado allí. entregados el 16 de abril Después con de la las propuesta de elecciones. presupuestos El 5 de 2019. junio, un montón de contratos Sí, menores. todos, lo conocías todos, absolutamente Sí. todos. Ya, sí. Conocías todos, absolutamente todos. Porque te entregamos Sí, 25 entregaste. ofertas económicas Después de ganar, el 16 de abril. pasar las elecciones y Manda, seguís el día 5 adjudicando después contratos de menores. saber que no Venga tengo ya. mayoría. Venga ya. Y el 20 5% del sí, presupuesto quemado, ¿eh? Sí, Porque no pudimos tocar ni un céntimo de lo que claro, porque habíais dejado el presupuesto encima de la mesa. Claro. Porque claro. habíais dejado el presupuesto Pero encima no de la hemos- mesa. Pero no hemos dicho Y que no al había- presupuesto en los 4 había- años que habéis gobernado. No hemos dicho hemos nunca, dicho ni un no. día que no. Bueno, Nunca, habéis cosa que dejado tú no puedes 2019 sin presupuesto a Plencia. Sí, Ni porque un lo día. llevaste 15 días antes de las urnas. Ni un Semejante día. burla al pueblo y a los demás. Mete no Mete lo he la, visto mete igual. la cabeza en la tierra como la No avestruz. lo No he hemos visto dicho nunca igual. los Como la presupuestos. avestruz. Nunca hemos dicho a mí- no Como presupuesto en como habéis dicho 2019 vosotros. habéis dejado a Plencia sin presupuestos. No, Sí. señor. Sí. En el 2020, No, señor. Espera, que te voy mira a qué recordar. cosa. En Te voy a el recordar, 2018, David, te tú voy a siendo recordar. alcalde votaste no Claro, al presupuesto. porque- Tenías que haber dimitido porque en habéis, ese momento si hubieras tenido el mínimo Elizabeth, de decencia política. porque habíais admitido O sea que- enmiendas que recortaban al tejido Mira. ¿Dónde se ha visto asociativo. un equipo de gobierno que vote en contra y se 2012, quede? 2012 Mira, Bildu a no al vuestro- presupuesto, 2012 no, 2013 Claro. no, No, 2015 no, 2019 no. Sí, que sí. Hombre. Lo que no hacemos, ¿sabes lo que es? Negociar unas enmiendas y votarlas de la oposición. Hombre, por favor. Porque es que queda bien votar No, todo no, lo que es bueno para Plencia. Pues claro que queda Me bien. parece- Yo siempre voto ese. Sin más, Aquí los claro. hechos nos retratan. Me Por parece- supuesto. Mira, sí, esto sí, por los, aquí, los- todos los que decís por sobre el presupuesto de Plencia. los hechos nos retratan y alguno ha quedado muy retratado en los periódicos, en las portadas de los periódicos. Que hemos abierto bastantes portadas de los periódicos de lo que vamos de legislatura. Estáis todo el día al correo, Pero, normal. ¿A qué te refieres? Todo el día al correo. bueno, normal. Claro. que la gente ya sabe a lo que me refiero. Pero volviendo a los presupuestos, muchas veces hablabais que son recortes meramente testimoniales. La cosa es que yo creo que hay veces que no os dais cuenta, cuando manejamos unas cifras de 5 millones, es decir, y a una asociación se le destinan 5.000 euros, claro, 5.000 euros.
de 5 millones, de un presupuesto de 5 millones, vamos a decir que es una cifra ínfima, ¿no? Pero si a esa asociación que se le destina 5.000 euros tú le recortas 2.000, el día a día de esa asociación es totalmente diferente al día a día que hay en el ayuntamiento. Es decir, esos 2.000 euros que le has recortado influyen de una manera significativa en esas asociaciones. No estamos hablando de una cuantía de dinero muy grande, si miramos las cifras de los presupuestos, pero influye. Es decir, los clubes deportivos se les destina lo mismo que la legislatura, o sea, que el año anterior, se les destina lo mismo. ¿Qué pasa? Que no hay para inversiones en instalaciones deportivas. Acabamos de cambiar las luces del frontón. Si no vaya, Manuel, ¿me quieres dejar acabar? Perdón, Manuel. ¿Me quieres dejar acabar? Sí. Estamos hablando de las instalaciones deportivas, en este caso lo que se ha destinado en el presupuesto, no lo que acabáis de hacer. Y en este caso, pues no se destina prácticamente nada para las instalaciones deportivas. ¿Eso que acarrea? Pues que algunos tienen que asumir también, por ejemplo, el mantenimiento del campo, o en este caso una asociación, el Cacarraldo, por ejemplo, ha pedido las instalaciones del alumbrado público. Se puede hacer vía modificación de crédito y esperemos que así se haga. Por ejemplo, a PTV se le quita 1/3 de la subvención. Y vosotros hablabais y decíais, PTV ni está ni se le espera. Les dejamos algo por no quitárselo, por no quitarle la subvención. Por favor. O sea, son palabras textuales que dijiste tú y Manuel, ¿eh? O sea, yo no me estoy inventando nada. Pero bueno, y aparte, hablabais de reforzar el calendario cultural, y me parece muy bien que vayáis a reforzar el calendario cultural, y ojalá lo hagáis, pero a los datos me remito que la Euskara Agenda, antes he comentado, solo se han llevado 2 actividades desde julio hasta diciembre solo se han llevado adelante 2 actividades, y las que estaban ya previamente programadas. O, por ejemplo, no se ha llevado adelante, el Día del Euskera no se ha celebrado este año en la villa, y se lleva celebrando durante años con el tejido asociativo, con diferentes personas que participaron en el grupo motor que participó en el Euskaraldia y demás. O, por ejemplo, tampoco se ha celebrado el aniversario de la villa. Es decir, que por ahora, cuando habláis de reforzar el calendario cultural, hemos ido a menos. Ojalá que el año que viene, y lo digo sinceramente, no sea así y podáis llevar más iniciativas adelante. Y en cuanto a Areacha, aquella Areacha que hemos comentado, ¿no? Pues nosotros, nuestra postura era llevarla a remanente, ¿vale? Perfecto, queríamos llevarla a remanente porque entendíamos que esos pequeños cambios que dices que no son sustanciales en el presupuesto y que no son recortes, pero para nosotros desde el punto de vista son recortes, al final llevar la calle Areacha a presupuestos o llevarla a remanente pues suponía unos cambios que hemos comentado. En este caso antes has dicho que corre prisa y que se haga antes de verano, ¿no? Vale, pero también has comentado en el pleno que el recorrido de la calle Areacha puede ser largo. Y también nos podemos ver que en junio la calle Areacha está cortada. O que en julio, porque las obras se retrasan. Porque en este pueblo puede pasar eso. ¿Qué puede pasar? Es decir, por ejemplo, Las también cosas que desde puedan el surgir. sentido de la precaución, y teniendo en cuenta que los plazos muchas veces que se manejan en presupuestos, porque se aprueban los presupuestos, luego hay un plazo para presentar alegaciones, luego se lleva adelante el proyecto, luego los diferentes convenios que se tienen que tratar. Nos podemos encontrar que la calle Areacha, ojalá que no, sinceramente ojalá que no pase eso, pero también nos podemos encontrar con ese percance. Entonces, llevando la remanente desde nuestro punto de vista, también, como se lleva la remanente también la obra de Arpillao, que ya te comenté, pues podríamos evitar, por ejemplo, esos percances y podríamos haber evitado también que no se recorte en el tejido cultural de ese pueblo. Insisto que no se ha cortado, pero te voy a decir otra cosa más. El campo de rugby no es un tema político, te voy a decir, es un tema técnico. Y si no, habla con el aparejador y con el arquitecto de Gómez, que es el que ha presentado el proyecto. Habla con ellos, porque no es un tema político. Nosotros nunca hemos dicho para nada. Hemos estado el otro día con los Cacarraldos reunidos y no hemos dicho que no lo vamos a hacer. Le hemos dicho que está entre los técnicos, que son los que tienen que decidir la idoneidad. Y luego hay un informe que se pidió a la Diputación y ha dicho que no, donde planteábamos ponerlo. Entonces no es un problema técnico, pero si lo que es un problema político es meterlo o no meterlo en el presupuesto. Es que no y ahí es donde hemos discutido, entre comillas, no hay más. Igual en febrero, cuando tenga la cuenta aprobada, igual lo meto en esto y se hacen lo meto en una modificación de crédito y ya está. Y Manuel, al final estamos hablando de lo mismo. Hay diferencia de criterios. No, porque ¿Y por qué no metes Areacha en febrero? Porque Areacha en febrero ya no la puedo hacer para el verano ni intentarlo. Y lo otro sí, porque lo otro es una cuestión, para empezar, no puedo hacer una obra cuando no hay un proyecto determinado, ya definido,
El proyecto está definido. No está definido del todo, si no, míralo, habla con el aparejador. Es que he hablado. Habla con el aparejador. No, he hablado con el redactor del proyecto. ¿Ayer has hablado con el aparejador? No, Pues habla he hablado con con el redactor del proyecto. Ayer era domingo, pues el viernes si hubieses hablado con el aparejador, estaba en la reunión con Carraldo, te diría cuáles son los problemas que tiene ese proyecto. Y las modificaciones de julio me las he leído. Bueno, pues hay un tema que todavía URA no ha dado consentimiento a hacer las pilonas para poner los postes de luz. Y al otro lado, la Diputación ha dicho que necesita más información para poder valorarlo y unas mediciones concretas. O sea, eso es lo que se habló el otro día y si no habla con Carraldo y con el aparejador. Pero o sea, no puede llevar a presupuestos un tema que está en el aire. A presupuestos puedes llevarlo. No quiero llevarlo porque yo quiero de hecho, cosas fíjate, concretas. llevasteis la oficina de turismo a presupuestos y estaba en el aire. Sí. Llevasteis a presupuestos y no había ni el proyecto estaba redactado. Llevamos una previsión. No. Y en este caso Llevasteis 70.000 euros. Sí, 76.000. Y estaba en el aire. Porque vosotros dijisteis que eran unos 76.000. Sí. Y lo aprobamos en el presupuesto. Claro, aprobasteis vosotros. Con los independientes. Y vosotros dijisteis que no. Que no. Y la que diferencia no de criterio. Dijisteis que no a la furgoneta de un club. Y la diferencia de criterio. A la furgoneta de un club también dijisteis que no. Es que que solo la aprobamos los independientes y el PNV. Yo me alegro que me lo digas. Porque yo me alegro que me lo digas. Y te vuelvo a decir mi discurso. Porque me gusta mucho eso de que os pegaron el tirón de orejas desde Sabinechea. A mí no me A mí me encanta porque además cuando sale el tema, yo tengo la suerte de que a mí no me tira de oreja nadie porque tengo 63 años. Fíjate que bien. ¿Sabes quién me los tiró? Don Pío, que era el profesor en la escuela donde está la Chaña ahora. Ese sí me tiró de las orejas porque no hacía los deberes. Don Pío. A mí, yo me alegro de que ningún profesor me haya tirado de las orejas, pero me parece significativo que en este debate estéis hablando más de la legislatura anterior que de vuestras cosas, pero bueno. Nosotros que no hemos tenido tiempo. Hemos hablado de las... dos cosas. Hemos hablado de los grupos deportivos, de las culturales, hemos hablado de la carretera de Ariatza, anteriormente en el bloque anterior hemos hablado de comercio y turismo, y bueno, creo que faltaría igual explicar un poquito solo el tema del euskera, en qué se le va a impulsar en los dos presupuestos y así para finalizar el debate y luego ya haríamos la valoración final que nos ha ido el tiempo. Previo, si me permites. Es verdad. Si me permites, un apunte solo sobre... Perdona, Imanol, no vuelvas a... No, Laura. Sobre la PTV se ha ajustado el importe, cierto es. Tuvimos una reunión en la concejala de comunicación y yo misma con personas de esta casa. Y efectivamente la PTV está en un periodo de reflexión, está intentando adaptarse a los tiempos y además ya no va a poder emitir por el medio en el que lo está haciendo. Y se le solicitó un proyecto para ver cómo se va a organizar, han cumplido con ello, nos lo han presentado y no hay más que eso. Hay ciertas cosas que nos generan dudas en la propia organización que tenemos que solventar. Pero bueno, con todo sigue teniendo una dotación que nos parece importante. Al euskera. El euskera, Aitor ha hecho mucho hincapié en varias ocasiones sobre la agenda común del euskera, como que no se está impulsando. Bueno, las concejalías acaban casi de arrancar a trabajar. Estoy segura que Iñaki lo tiene en su punto de mira. Precisamente euskera antes si le hemos querido dar un protagonismo propio con concejalía propia, antes iba asociada a juventud, o a Euskera, Cultura, Fiestas y Juventud. No, Euskera hemos querido que tenga entidad propia. Se puso en marcha antes de las fiestas en Antolín la campaña de Plentzen Egunero Euskaraz. Ya habéis visto todos los paneles que están en el Rolando del Kiosco del Astillero, son parte de esa campaña. Y con esa campaña se está continuando, ahora se están llevando a cabo, igual os ha tocado que os encuesten o por la calle o en casa, o se está haciendo una encuesta sobre el uso de euskera en Plencia. Y luego se va a hacer también a nivel de profesionales y de empleados municipales. Se va a testar la situación del euskera para poner en marcha campañas y acciones relativas al euskera. Eso sí que lo quería destacar, porque parece que el euskera no se está haciendo nada, y sí se está haciendo. Y hoy mismo ha habido un cuentacuentos en Goñi Portal, tanto en horario de mañana como de tarde, que además ha debido de funcionar fenomenal. Se ha editado además un libro que versaba sobre el cuentacuentos en euskera a nivel infantil, que se va a repartir y ya ha empezado a repartirse hoy. Sí, eso es, has estado, ¿no? Habéis estado grabando. Pero bueno, en euskera se están haciendo cosas y se está trabajando además con los técnicos de la mancomunidad codo con codo y saldrán cosas en breve.
una corrección. La concejalía de euskera anteriormente era concejalía independiente. De hecho, sí, también. La dirigí yo en un primer tramo y luego... Bueno, pues en otras épocas parecía que no tenía la suficiente No sé de qué épocas hablas, pero desde luego que en la legislatura anterior, y como decía Héctor, parece que nos gusta mucho hablar de la legislatura anterior, en un primer tramo la dirigí yo y fue concejalía de euskera, y luego estuvo Estíbaliz como concejala de euskera. Bueno, pues de momento creernos tanto la memoria como lo que acaba de la memoria que nos ha entregado Iñaki, como lo que acaba de exponer la alcaldesa. Es un poco retrotrayéndonos al principio del debate, pues bueno, dentro de estos 6 meses hay que dar ese tiempo prudencial para que las cosas se pongan en marcha y veremos cómo funcionan. Igual bueno, un detalle, ¿no? Sí vemos que hay la utilización del euskera, y veíamos en campaña que el PNV nos decía que iban a llevar el euskera a todas las esquinas de Plentzia. Lo que creo que es criticable es la falta de la utilización del euskera por parte del equipo de gobierno, ¿no? Hemos visto el descenso de la utilización del euskera en los plenos, en los actos oficiales, donde casi los discursos al 100% son en herrera, son en castellano. No, pasamos ya a la valoración final del debate. Vale, pues como ha empezado vosotros, si no me equivoco, finalizáis vosotros. Bueno, una reflexión rápida es, y creo que es algo que se ha mostrado en este debate, es la tensión y el malestar entre los dos grupos, ¿no? Eso creo que es una cosa a limar. No confiamos en esas palabras que se dijeron en la noche electoral y a posteriori en prensa de que haya que gobernar los 11 concejales. Ya se nos ha demostrado que no. En varias ocasiones hemos denunciado el rodillo que venimos sufriendo como oposición. Seguiremos trabajando con ilusión y pues metiendo muchas horas en la oposición, pero sí creemos que, y nosotros es la autocrítica que nos hacemos, necesitamos limar asperezas para sacar muchas cosas adelante. Yo, respecto a lo que ha dicho David, totalmente de acuerdo, y más que nada, pues añadir que ya hemos terminado con el bloque de euskera, pues sí que me gustaría añadir e invitar al grupo municipal de AJPNV a ver cuándo podemos tener un debate en euskera, íntegramente en euskera, en Plentzia Televista, porque el otro día, ¿no? Desde la concejalía de euskera se decía que también Plentzia Televista tenía que impulsar en su programación los debates en euskera, pero bueno, primero tendremos que ser, ¿no? Los tertulianos y las tertulianas que venimos a los debates tendremos que tener capacidad de hablar en euskera y de debatir, y ojalá que los futuros debates los podamos realizar también en euskera y que el euskera tenga más presencia también en la vida municipal. Yo creo que es algo que falta. Y es algo también de las cosas porque yo me he implicado en este proyecto político, es también porque creo que desde ahí también hay que impulsar el euskera. No, bien, me parece bien. Yo no creo que haya tanta crispación de lo que dices, David. A mí me gusta participar, yo creo que intento colaborar con todo lo que me planteáis y cuando puedo os llamo a todas las reuniones para que sepáis de todos los temas. Yo entiendo que es así. La prueba es que hace poco todavía hicimos con el tema de viabilidad, que vino Héctor, y yo la verdad es que la sensación, pues que yo he venido aquí, de verdad, con la idea del presupuesto, porque a mí creo que era el tema estrella de estos 6 meses, y la verdad es que me ha dado pena que por lo menos no los hayáis tenido, y sigo insistiendo. Que a mí me hubiese gustado que por lo menos haber tenido una mano tendida de cómo, aunque no lo aprobares, por lo menos sosteneros. Es lo que he hecho en falta. Se habla por EH Bildu en concreto por David, de rodillo. Rodillo el que sufrimos nosotros en el mandato pasado, que después de haber ganado las elecciones, cualquier propuesta que hacíamos, el rodillo Bildu, Grupo Independientes, nos pasaba por encima día sí, día también. Para rodillo el de ellos. En segundo lugar, habla Crestelo de la tensión y el malestar en los dos grupos. Es muy difícil, ¿cómo diría yo?, empatizar con alguien que te acusa pleno tras pleno de tener las manos manchadas, de cobros alegales. ¿Quién crea la tensión? ¿Y para qué? ¿Y luego a dónde la lleva? A la prensa, a las redes, a la ciudadanía, a los grupos, a los corrillos del pueblo. Entonces, si quieren limar tensiones y malestares, se lo tendrán que hacer mirar. Bueno, pues eskerrik asko Plentzia Telebistara etortzeagatik, eskerrik asko David, eskerrik asko Eli, eskerrik asko Aitor eta eskerrik asko Ibarra. Eskerrik asko zuri. Agur eta gabon.